Hola, ¿cómo están? Veo ahí a Carla, Miguel Ángel, Buenas Franco, noches, profesora. Cristian. Hola, 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 Raúl. profe, buenas noches. Hola, Buenas Muy profesora, ¿cómo buenas noches. están? noches. Buenas ¿Cómo están noches. ustedes? ¿Cómo va la Por semana? acá todo bien, profesora. Me alegro muchísimo. Espero ahí que el resto también. Todos bien, dentro de lo posible en esta semana relativamente, o a lo mejor para algunos más corta. No sé si para todos, pero que sí. Eh, ya. Primero que todo, somos poquitos el día de hoy acá. Em, Déjenme que estoy dando ahí una información. Eh, Tengo sus notas, pero no las he subido, ¿ya? Porque la idea era también poder hacer el día de hoy la retroalimentación, ¿verdad? Como de manera grupal, ya como, o sea, como con cada uno de los grupos. Así que eso. Y además de eso, también preguntarle si respecto a lo que conversamos la semana anterior, ¿verdad? De esta modificación o propuesta, ¿verdad? De realizar, que está asociada a la unidad número 3. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay algún tipo de modificación en los grupos? ¿Hay alguien que tenga algún inconveniente con realizar, ¿verdad? Aquello, etcétera, como para que podamos ver bien ese tema. Y además de eso, recordarles que está esta, eh, esta opción, ¿verdad? De la evaluación que habíamos dejado, perdón, la evaluación número 2 hasta este día domingo, porque iba a corresponder solamente a esta primera parte que habíamos hablado y que yo ya lo había entregado la primera semana, ¿verdad? De este texto que tenía distintas técnicas en donde yo les pedía que grupalmente resumieran estas técnicas en máximo media plana y que adicionalmente a eso eligiesen de ese texto una técnica para que y que tuviese sentido, ¿verdad? Y para ustedes de poder ocuparla dentro de alguna de las fases de el proyecto que se había avanzado en la unidad 1. Y, y entonces en eso iba a consistir la evaluación de la unidad 2 y la íbamos a adelantar un poquito también pensando en lo que significaba, ¿verdad? La evaluación de la unidad número 3. Cuéntenme de los que están acá presentes, ¿verdad? Si hay alguna duda al respecto, hay algo que no esté muy claro, que quieran que revisemos de la unidad, o sea, perdón, de la evaluación de la unidad 2, que correspondía a esto. Voy a compartirles la pantalla para que recordarles. Acá está, creo. Sí, acá lo tengo. ¿Qué era eso? Cuéntenme. ¿Hay alguna duda? ¿Se acuerdan? Ahí estaba en la unidad 2, campus virtual, y debían subir este Word, ¿verdad? Con el resumen de cada técnica que aparecían en este documento que está ahí disponibles en la bibliografía o los documentos como textos complementarios, material complementario, ¿verdad? Que aparece ahí en esa carpeta. Y junto a la técnica, ¿verdad?
deberían identificar, ¿verdad?, qué técnica ustedes creen, ¿verdad?, pertinente y para qué fase de este proyecto y qué adecuaciones le harían para poder incorporarla. Los y les escucho. Ay, antes que pasemos, Raúl, cuéntenos. Ay, perdón, me salió muy fuerte. Profesora, estoy medio confundido. Esta técnica tiene que obedece al texto que está subido a la plataforma, no al Ujú. proyecto que hicimos en la evaluación uno. Ambos. O sea, de estas técnicas que ustedes van a resumir, y aparecen ahí, ¿verdad? Yo les decía que revisaran, conversaran en grupo y vieran cuál de esas técnicas, eventualmente con las modificaciones correspondientes, podría servir o ustedes les gustaría, por ejemplo, utilizar en este proyecto que armaron y que diseñaron en estas primeras fases en la unidad uno. Ahora, no, en algunos casos se topaban, ¿verdad? Y algunos mencionaron, por ejemplo, eh, en su evaluación una técnica que aparece en este texto y está súper bien, ¿verdad? Solamente habría que agregarle las adecuaciones pertinentes. Pero en algunos casos no. Hablaron de o mencionaron otras técnicas, por ejemplo, para el diagnóstico. Entonces, la idea era que ustedes buscaran dentro de estas técnicas, ¿verdad? ¿Cuál les podría o les llama la atención y creen ustedes que sería un aporte para este proyecto, pero no necesariamente para para la fase de diagnóstico, ¿verdad? Y planificación que vimos en la primera evaluación de la primera unidad, sino que a lo mejor a ustedes les llamó la atención una de esas técnicas para otra fase, por ejemplo, para una fase de evaluación o para una fase de implementación, ¿verdad? Entonces, seguimos en la misma lógica de continuar con esa misma idea de proyecto para esta evaluación, pero ahí podía cambiar, pero la técnica que yo les pido que seleccionen, tenían que extraerla de este texto y decirme, ¿verdad?, en qué fase de este proyecto la ocuparían y qué modificaciones les harían para que fuera más pertinente al proyecto que ustedes estaban diseñando. No sé si se entiende un poquito más. Sí, profesora, se aclara bastante. Muchas Ya, gracias. muy bien. De todas maneras, esta evaluación, que está ahí para que ustedes la puedan subir, eh, la idea es que ustedes también puedan tener eh, sé yo, de alguna forma un poco la retroalimentación y por eso si es que alcanzamos a juntarnos a trabajar en salas, ¿verdad? Y hacer pasar el grupo, sería súper bueno. Sí, Carla, voy a subir una rúbrica con como con los elementos asociados que se van a medir para poner la nota, pero no como el formato en sí es este, que era lo que yo les había pedido, en un Word, porque inicialmente era parte de una tarea. Ya entonces, acá el resumen de cada una de esas técnicas en media plana y seleccione una que usted ocuparía en su proyecto anterior y diga en qué fase y qué cambio les haría. ¿Ya? Y les voy a subir la rúbrica de qué es lo que se va a medir y cómo se va a evaluar. ¿Ya? Pero no les voy a entregar un formato de evaluación para que llenen, porque es solo eso. ¿Ya? No le habíamos quedado la semana pasada, ¿verdad? De que no les voy a pedir la otra segunda parte. No la voy a dividir en dos partes esta evaluación. Solamente les voy a incorporar esto y lo otro no, pensando en que la unidad 3 también se venía con algunos cambios respecto a lo que conversamos em,
de estos productos, ¿verdad? Asociados a aprendizaje y servicio que conversamos la semana pasada, si es que lo recuerdan por ahí. Eso. ¿Qué más? Ahí está. Ah, ya, sí le había contestado ahí. ¿Algo más respecto a esta parte? Algo que no nos haya quedado muy claro. eh, que quieran que revisemos antes de. eh, cuéntenme. Sí, no. Estamos ahí medio como día miércoles previo a un feriado. Ya. Ahí veo mensajito. Aparece en los contenidos de la unidad uno, aparece de hecho el nombre. Les voy a mostrar, me voy a salir de aquí y porque lo partimos trabajando, de hecho, se los mencioné y se los mostré en la semana uno porque tenían que eh, leerlo, ¿verdad? Y revisarlo en, para el trabajo que íbamos a hacer en clase. Déjenme abrir el campus virtual para que esto está en la unidad 2. Ya, ahora sí, voy a volver a compartir pantalla para que no les quede duda. Si quieren, nos reunimos en salas, ¿verdad? Y para aquellos que no lo han leído, no lo han revisado y no han trabajado, poder leerlos ahora y trabajarlo en sala y avanzar en aquello. Voy a compartir pantalla. Antes de eso, quiero mostrarles un pequeño video. Pero primero les voy a decir ahí para recordarles, ¿verdad? En conjunto con los compañeros, dónde está este documento. Ustedes saben que aquí en la carpeta donde dice descarga aquí el contenido de la materia de la unidad 2 están los contenidos de la semana uno, de la semana 2 y 3, ¿verdad? Y además subí otra presentación, ¿verdad? Que tiene que ver con eh, lo- como los fundamentos, ¿verdad? Y las orientaciones asociadas a las actividades de AMAGESE, ¿ya? O aprendizaje y servicio. Aquí, ven, y aquí está el tema de EA, está ahí disponible desde el 6 y era mm, aquí, este. Guía de técnicas participativas 2022 del Ministerio de Desarrollo, Desarrollo Social y Familia, si mal no recuerdo. Y que esto lo tengo yo por acá, entonces vamos a revisarlo, voy a buscarlo como en internet para que podamos verlo. Y así, pero está ahí en la carpeta de materiales. Compartimos pantalla. Aquí está. Este es Guía de Técnicas Participativas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y aquí aparecen distintas técnicas, ¿verdad? Las recomendaciones para los facilitadores en técnicas participativas, ¿verdad? Para el desarrollo de actividades participativas, etcétera. Perdón. Y aquí aparecen las técnicas participativas, proyectos con enfoque de género, y ellos proponen
ahí, si no me equivoco, son dos o tres técnicas. Una que es el mapa de actores con enfoque de género, en donde dicen las etapas, ¿verdad? Cómo realizarlas y algunas orientaciones y preguntas que se dan en el contexto de la actividad. Pues hay otra que es la de producciones narrativas, ¿verdad? Que tiene que ver con las etapas también de la aplicación. Pues, en técnicas participativas para la construcción de proyectos sociales con enfoque en salud mental. Está el modelo Transcend, ya, correspondientes etapas, y el flujograma. Técnicas participativas con construcción de proyectos con enfoque de participación ciudadana, sociograma y árbol de problemas. Construcción de proyectos sociales con enfoque en labores de cuidado, línea de tiempo y grupo nominal. Después, técnicas participativas para proyectos sociales con enfoque en la vinculación e inclusión social de personas migrantes y o refugiados, también de qué se trata y las etapas de la actividad. Esta actividad, en este caso esta técnica se llama el que sabemos y la otra es la CAR. Y para proyectos sociales con enfoque de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y aquí está el juego simbólico, ¿verdad? Con eh, y formas de, en este caso, las etapas para su aplicación. Ese es el texto. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer como evaluación número 2, ¿verdad? Que en un principio yo les había dicho, esta es la mitad de la evaluación y después la semana pasada dijimos, no, ya va a ser esta la evaluación completa para bajarles un poco el nivel de sobredemanda. Es que van a resumir cada una de estas técnicas principal en media plana y después de haber revisado el documento, haberla resumido, van a tomar una de estas, van a conversar en grupo, ¿verdad? O con quienes estén, o si están solo haciendo su evaluación de manera individual, van a elegir una de técnicas y van a poner en la evaluación en qué etapa del proyecto participativo ustedes lo ocuparían, que podría ser en la etapa de diagnóstico, en la etapa de diseño y planificación, en la etapa de ejecución o en la etapa de evaluación, seguimiento y monitoreo, y además que puedan, por ejemplo, hacerle adecuaciones y planteen cuáles adecuaciones le harían. Por ejemplo, pensemos en, eh, qué sé yo, el grupo nominal, ¿verdad? Dice, esta técnica consiste en que un grupo de discusión en el que se aborda una temática determinada y se reflexiona en conjunto respecto a las opiniones individuales de cada participante. De esta manera se logra realizar un análisis variado sobre un mismo tema. Etapa uno, él o la facilitadora, ¿verdad? Debe ubicar a los participantes en un círculo cerrado y para iniciar la actividad se debe presentar el tema y trabajar y pedir una opinión a cada uno respecto a las personas presentes. La etapa 2, las opiniones deben ir siendo anotadas, ¿verdad? Por el facilitador y luego deben ser clasificadas en grupos según similitudes, ¿verdad? Que tanto se parecen estas respuestas. Y en la etapa 3 se van a clasificar las ideas centrales, ¿verdad? Y el grupo debe reflexionar acerca de cada una de estas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, tengo cuatro opiniones sobre este tema, ¿verdad? Eh, o con estas características. Tengo estas cuatro sobre estas, como con estas características. Y tengo seis con estas características en términos de red. Entonces, después, ¿verdad? Se conversa en torno a cada grupo, ¿verdad? De respuesta, para ver cómo generar acuerdos con las distintas opiniones, ¿verdad? Y cuáles serían las formas de resolver las problemáticas asociadas al tema. Entonces, perfectamente, pensando en esto, dice ya, para eh, proyecto de labores de cuidado. Pensemos en, a lo mejor lo vamos a trabajar con, qué sé yo, con personas que, una, mujeres,
¿ya? Con mujeres que trabajan y tienen familia, independiente de eso, ¿ya? Y el foco, ¿verdad?, del diagnóstico y de esta idea de aplicación de este grupo nominal sería que el tema en discusión va a ser cuáles son o cuáles para ellas, ¿verdad?, em, las actividades o acciones de su vida cotidiana, ¿verdad? Pero con lo que respecta, o de sus tareas cotidianas, con lo que respecta, ¿verdad?, al hogar, eh, al ámbito personal y laboral, que más le consumen tiempo o más afectan a la salud mental. Entonces, y pensemos que a lo mejor ustedes dicen, mira, ¿sabéis qué? Más que sentarlas en círculo, porque son un grupo grande, los voy a dividir en grupos, en varios grupos. Y en vez de tomar nota como facilitadores, les vamos a pasar tarjetas o POSIT para que ellas puedan ir escribiendo de manera individual, ¿verdad? ¿Cuáles serían, qué sé yo, para el ámbito, una de color para el ámbito laboral y la otra para el ámbito familiar, ¿verdad? Y que ahí vayan anotando. Y después, en una pizarra, ¿verdad? O en un papelógrafo, se van a ir leyendo y se van a ir pegando y agrupando. Entonces ahí tenemos ciertas modificaciones, ¿verdad? Porque no va a ser el facilitador o la facilitadora la que va a ir anotando, sino que van a ser las mujeres, se va a disponer la sala, por ejemplo, de otra forma y de alguna manera, más que llegar a un acuerdo, se va a priorizar las ideas que más tienen o ideas de cada uno de estos temas centrales, ¿verdad? Que tiene que ver con las tareas del hogar y las tareas profesionales, ¿verdad? Y se va a seleccionar en esos casos cuáles son los elementos, ¿verdad?, que más impacto tienen, o en términos negativos, para estas mujeres o para el bienestar. Y lo que se va a trabajar en conjunto son estrategias que vengan de ellas mismas para poder modificar, ¿verdad? O que podrían implementar en el diario vivir para abordar este tema. Entonces, tenemos algunas adecuaciones o tema, ¿verdad?, que les van a permitir a ustedes incorporar esta técnica en este grupo y en este proyecto que hablaba justamente de, qué sé yo, las tareas, ¿verdad? O la salud mental de las mujeres que eh, son jefas de hogar y además trabajan remuneradamente fuera del hogar o dentro del hogar. ¿Se entiende? Sí, profesora. Maravilloso. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra duda, pregunta sobre esto que corresponde a la evaluación de la unidad número 2? De nada, cuéntenme. Algo que pendiente, que haya quedado más o menos claro, ¿no? Profe, no, todo claro creo yo. Y de cierta forma igual agradecer el recurso que se nos entregó en la tarea, porque por ejemplo yo igual trabajo en aspecto comunitario y sabiendo de que existe este documento y toda la cosa, nunca me había dado el trabajo de leerlo, pero bueno, ahora sí. Es muy simple, está como muy bien armado y como les digo, aparte de este, hay otros como el de Red Cimas, que es como bien específico, pero este es bien interesante porque está como bajado muy, está muy contextualizado en elementos como mucho más contemporáneos, más actuales, ¿verdad? Que otras técnicas que son mucho más clásicas y que se ocupaban, no sé, en educación popular, en animación sociocultural, ¿verdad? Pero eh, la cualidad que tienen todas estas técnicas participativas es que nos permite generar
adecuaciones y son flexibles, ¿verdad? Y las podemos ocupar en distintos contextos, rurales, urbanos, con distintos grupos, con distintas características, en distintos formatos, ¿verdad? Virtuales, utilizando la tecnología, internet, cuando tenemos recursos materiales, ¿verdad? Como papelógrafos muy clásicos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, y adaptarlas como juego de manera más reflexiva, etcétera. Así que ahí es importante que podamos irlas revisando, ¿verdad? Y podamos ir haciendo nuestras propias adecuaciones. Ya, voy a mostrarles antes de pasar a consultarles, ¿verdad? Sobre el trabajo de la evaluación de la unidad 3, que fue lo que hablamos la semana pasada. eh, Quiero mostrar este otro contenido que es justamente eh, también un recurso que es súper importante, es muy bueno, está muy bien armado, ¿verdad? Y tiene distintos formatos y es muy completo, pero es sobre evaluación participativa, que es la parte que nos faltaba ver. Ya habíamos visto parte de preintervención, hablamos del diagnóstico, del diseño y planificación, que alcanzamos a tocarlo en la evaluación 1, y además de eso, la ejecución, que tiene que ver con la implementación, ¿verdad? Entonces, nos faltaba el tema de la evaluación. Esto se llama, está basado en un manual que se llama Siembra y Cosecha. Y vamos a revisar un, eh, unos materiales, ¿verdad? Que este grupo realiza y que son de verdad muy completos y que también se pueden ir adaptando. Voy a buscarlos acá mejor. Evaluación participativa. Y además de esto está... Ay, se me perdió que quería mostrarles la página, pero evaluación participativa. Pero les voy a mostrar por mientras el video. Ahora sí vamos a compartir, perdón, me dicen ustedes si se escucha. No se Sí, escucha el video, profe. Desarrollan un recorrido muy... Voy a sacarlo de aquí entonces y lo voy a bajo. volver a compartir. Ya. ¿Sí se escucha, profe? ¿Se escucha? Sí, yo lo escuchaba. Sí, acá. Sí, Sí, acá pero también se Ah, bajo. ya. escuchaba. Puede que yo no lo Déjame haya ponerlo escuchado, más. profe. Ah, ya. Vamos a compartirlo de nuevo por si acaso. En una de esas era... Todas las evaluaciones desarrollan un recorrido muy similar, el cual podemos presentar en 3 fases: programación, realización y uso. Veamos ahora en cada una de estas fases cuáles son las etapas y los elementos claves que caracterizan al desarrollo de una evaluación participativa. Una vez tomada la decisión de realizar una evaluación participativa, el proceso comienza con una fase de programación. Esta fase incluye la toma de decisiones centrales para preparar la evaluación hasta la elaboración de un plan de trabajo para ponerlo en práctica. La primera etapa de esta fase consiste en constituir el equipo de evaluación.
La característica esencial de la evaluación participativa es reunir en un grupo de trabajo pequeño a las diferentes partes involucradas en la intervención para tomar las principales decisiones y conducir el proceso evaluativo. La segunda etapa apunta a establecer los objetivos y preguntas de la evaluación. Posiblemente estas sean las decisiones más importantes a tomar en un proceso de evaluación, por lo que compartir esta decisión es uno de los grandes méritos de la evaluación participativa. Mientras mayor sea la diversidad de actores a la hora de definir los objetivos y preguntas, más pertinente resultará la misma, y mayor también la probabilidad de utilizar los resultados de la evaluación. En una tercera etapa se identifican las fuentes de información y las herramientas para recopilarla. Las fuentes se clasifican en primarias cuando se trata de información directamente recopilada por el equipo evaluador, por ejemplo, cuando se hacen entrevistas, encuestas o reuniones grupales, o bien secundarias, cuando la información ya ha sido recopilada por otras personas, por ejemplo, cuando se consulta un informe del proyecto o su sistema de seguimiento, estadísticas oficiales, publicaciones, etc. Una ventaja de los equipos de evaluación participativa es que al contar entre sus miembros con personas muy cercanas al programa, les resulta más sencillo identificar y acceder a los grupos que puedan aportar información relevante para la evaluación. La cuarta etapa comprende la planificación de costos y plazos de la evaluación. Es el momento apropiado para estimar los recursos financieros y, muy especialmente, el tiempo que demandará nuestra evaluación. También es el momento en que los actores deberán negociar para priorizar las preguntas, concentrando los esfuerzos de la evaluación en aquellas que pueden responderse con los recursos disponibles y que vayan a ser de mayor utilidad para el proyecto. Al finalizar la fase de programación, resulta muy útil registrar en una tabla las principales decisiones. A esta tabla la llamamos matriz de evaluación. Esta matriz de evaluación suele incluir columnas para registrar los objetivos de la evaluación, las preguntas de evaluación, el uso que se le dará a las evidencias generadas, las fuentes de información, los instrumentos de recolección de información y los indicadores para sintetizar la información recopilada. La matriz de evaluación constituye así una especie de hoja de ruta de la evaluación que se incorpora al plan de trabajo. En el caso de una evaluación participativa, esta matriz se construye de forma conjunta con los integrantes del equipo de evaluación. Una vez programada, comienza la fase de realización de la evaluación, en la cual se pondrán en marcha las actividades antes priorizadas. La quinta etapa del proceso implica la recolección y registro de información. Dado que el éxito de cualquier evaluación depende en gran medida de que se recolecte toda la información necesaria, la evaluación participativa cuenta con mecanismos que pueden ayudar a los equipos con menos experiencia. 1. Adaptar o recrear las técnicas y herramientas de recolección de información. 2. Capacitar a integrantes del equipo para el adecuado uso de las herramientas. 3. Realizar ensayos previos, donde los participantes puedan observar, corregir y anticipar problemas que pudieran darse durante la aplicación real de la herramienta. Quien facilita la evaluación tiene un rol clave en esta etapa, tanto organizando las actividades preparatorias que aseguren su buena marcha posterior, como guiando al equipo de evaluación en la recolección de información. La sexta etapa consiste en el análisis de la información recogida. Una vez recolectados los datos, o a medida que se van recolectando, llega el momento de analizarlos, de revisar la información disponible y reflexionar sobre las respuestas que ofrecen a las preguntas y objetivos de la evaluación, así como al uso que se le dará a las mismas. Una evaluación que brinde buenas recomendaciones será, muy probablemente, una evaluación que traerá muchos beneficios para el proyecto y los actores en él implicados. El proceso evaluativo incluye una fase final concentrada en el uso de los resultados de la evaluación, a fin de mejorar la intervención evaluada. En la séptima etapa, abordamos un tema de suma relevancia para toda evaluación, la transferencia de los resultados. Su objetivo es asegurar una buena transición entre las personas que han realizado las evaluaciones y quienes tienen que aplicar sus resultados o recomendaciones en acciones de mejora del proyecto evaluado. Una gran ventaja de las evaluaciones participativas es que buena parte de los grupos destinatarios de las recomendaciones ya han estado representados en el equipo de evaluación. La octava etapa consiste en pasar a la acción. Las recomendaciones de una evaluación deben servir para realizar acciones de mejora. Es común que las recomendaciones de una evaluación participativa tengan varios grupos destinatarios. Por tanto, durante esta etapa se elaborarán varios planes de acción, uno para cada grupo. La novena etapa apunta a dar seguimiento a las mejoras. Los equipos de evaluación participativa cuentan con miembros que están estrechamente implicados en el desarrollo del programa. De esta forma, la labor de seguimiento a los planes de acción no solo permitirá conocer cuáles son los efectos de la evaluación sobre los proyectos, sino que también permitirá revisar las consecuencias de las medidas propuestas en los planes de acción y reorientarlas en caso de ser necesario. Hemos presentado paso a paso la forma en que se desarrolla una evaluación participativa. Debemos tener presente que la misma no requiere seguir un desarrollo lineal, pues algunas etapas se pueden realizar de forma simultánea. Incluso es posible revertir el orden o volver a revisar decisiones tomadas en etapas ya cubiertas, si así lo requiere el desarrollo de la evaluación.
Como hemos visto, la singularidad de este tipo de evaluación es que buscamos el mayor protagonismo posible de múltiples actores vinculados a la intervención durante todo el proceso evaluativo. Ahí sí. Eso les quería mostrar. Como les decía, este material está basado en un manual que aparece y que realiza. Hay una página, déjame buscar a ver si la puedo encontrar para que la podamos revisar, que me parece como bien, me parece bueno que podamos verla. Ahí está. Voy a compartir entonces la pantalla nuevamente y vamos a revisar ahí como eh, para que ustedes también sepan de dónde salió este material, ¿verdad? Y cómo compartí mi pantalla. Ya, mi computador está taimado a esta hora del día. Ahí sí. Se llama, la página justamente es evalparticipativa.net, que tiene que ver con la evaluación participativa. Y encuentran varios temas. Encuentran experiencias, encuentran actividades, hay una biblioteca y distintos tipos de recursos, ¿verdad? Y en esta biblioteca hay guías y manuales, herramientas de evaluación participativa y dossier. Este video que ustedes revisaron corresponde justamente a este material que se llama Siembra y Cosecha, que es un manual de evaluación participativa y que yo también se los subí, se los compartí ahí en los materiales de complemento, que tiene, si no me equivoco, 5 capítulos y cada uno de esos capítulos tiene un video como este. El video que acabamos de ver, ¿verdad? Correspondía al capítulo 3 y dice cómo se desarrolla una evaluación participativa. Y están todos alojados ahí en YouTube. Ahora, además de esto, ahora sí vamos a volver a la presentación. Lo importante y lo interesante justamente de poder revisar, ¿verdad? Este tema de la evaluación participativa es entender que, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, la evaluación no apunta solamente a la recolección de una información, el análisis de esta verdad, sino que hay todo un proceso, en el caso de la evaluación participativa, que tiene incluso una metodología, ¿verdad? Y como distintos ítems o pasos muy parecido a un proyecto, al diseño de un proyecto, ¿verdad? Partimos con una fase más inicial y diagnóstica en donde vamos a construir y constituimos el equipo de evaluación, establecemos, ¿verdad? En la etapa de diseño y planificación los objetivos, las preguntas, cuáles son las fuentes de información, desde dónde entonces vamos a sacar esa información para evaluar. Generamos ahí una planificación, ¿verdad? A partir de una especie de carta Gantt, ¿verdad? Donde vamos a planificar costos, plazos, recursos disponibles, etcétera. Viene una fase de recolección de información, otra de análisis y también de devolución. Y después de esto, el tema de la implementación de estos resultados, porque la evaluación participativa no apunta solamente a saber si, por ejemplo, en el caso de una evaluación de resultados, les gustó o no les gustó, se cumplieron o no se cumplieron los objetivos, sino que tiene un uso, ¿verdad? Tiene un aporte. Y ese aporte que en este material le denominan pasar a la acción, tiene que ver con generar planes de acción que permitan
con esa información, ¿verdad?, que se recogió en esta evaluación, realizar mejoras, ¿verdad? Eh, proponer mejoras, proponer adecuaciones, ¿verdad? Tanto para futuros proyectos, para el mismo proyecto, ¿verdad? En las distintas etapas, etcétera, etcétera. Y un monitoreo o seguimiento, ¿verdad? De estos planes de acción y mejoras, ¿verdad? Que se implementan. Por lo tanto, este proceso, ¿verdad?, de evaluación participativa tiene características de un proyecto, pero no se debe confundir como un proyecto en sí, como un proyecto de intervención, sino que como una parte necesaria dentro de un proyecto social con enfoque participativo. ¿Ya? Entonces, claro, y uno lo ve así y es bastante pega, bastante trabajo, pero genera un nivel de información que permite armar todo un proceso de sistematización, ¿verdad? Y de abordaje comunitario que no solamente sirve para la experiencia per se que se está evaluando, sino que para muchas otras. Porque además, ¿verdad? Este manual nace justamente desde como en ese contexto, ¿verdad? Entonces hay una sistematización de toda esta información y de todo este aprendizaje que se generó a partir de estos proyectos y de las evaluaciones participativas que se generaron, ¿verdad? En Siembra y Cosecha que permitió generar este material. Y como eh, y al igual que los proyectos participativos, esto no necesariamente es lineal y consecutivo, sino que también implica poder, por ejemplo, hacer cambios, hacer retroceso, reevaluar, cambiar, qué sé yo, adelantarnos, atrasarnos, etcétera, etcétera. Lo importante es aquí, sí o sí, es que es entender que por ejemplo, dependiendo del contexto y dependiendo del proyecto, ¿verdad? Eh, no siempre es recomendable relativizar o generar tanto cambio en ese proceso, ya en el proceso de no solamente de evaluación, sino que de los proyectos. ¿Por qué? Porque eso apunta, ¿verdad? O nos da una cierta idea de que inicialmente este proyecto participativo, quizás el enfoque que se dio o la participación no fue completamente representativa y por eso hay tantas modificaciones que realizarle o no se tomó en cuenta la información que se generó en este proceso. Y por otro lado también las necesidades, los problemas, estos dolores, ¿verdad? Que mediante los cuales, ¿verdad? Como en términos de conceptos se mencionaban en la evaluación de la unidad 1, muchas veces van cambiando, van mutando, ¿verdad? O van perdiendo sentido en el tiempo porque vivimos también como en una sociedad compleja, ¿verdad? En donde hay una inmediatez de situaciones, ¿verdad? Que, o que no permiten de alguna manera que estos procesos se extiendan demasiado porque si no pierde sentido para la comunidad, ¿verdad? No, no tiene tanto, es como, pero es que ya sí, es que eso el año pasado, ¿verdad? Era un problema para nosotros, ahora no, ¿verdad? Lo solucionamos de otra manera o ahora hay otra cosa que es más importante. Por lo tanto, si nosotros hacemos un buen diseño de proyecto, la evaluación participativa y el proyecto en sí no debiese tener tantos baches, ¿verdad? O tantos retrocesos que nos pongan ahí ciertas resistencias para generar estas mejoras que se están esperando. Y como para, bueno, aquí tengo como, es un resumen de estas tres grandes fases, ¿verdad? La fase de programación, de realización y de uso de la evaluación participativa y con sus correspondientes preguntas asociadas a esta fase. Y este set de, ahí como sale el icono del video, ¿verdad? De Siembra y Cosecha, que es del manual de participación, de evaluación participativa, que tiene estos 5 capítulos. Y aquí están los links de los videos de todos esos capítulos.
El que vimos nosotros, acabamos de ver, es el capítulo 3. Pero está, por ejemplo, el 5 que es de técnicas, técnicas adicionales, ¿verdad? Que ustedes también pueden ir revisando, ¿verdad? Que se ocupan para evaluar participativamente. Eso, ya que quería dejarlo claro y con eso ya un poco cerramos toda esta fase de evaluación, no de evaluación, sino que de proyectos participativos, ¿verdad? Desde la parte de preintervención, ¿verdad? O de la primera fase como de diagnóstico propiamente tal, hasta la última fase de evaluación. Cuéntenme, no sé si hay dudas, Profe- quedamos poquito. sí, profesora, ¿esto se puede aplicar en la etapa de diagnóstico? Si usted va a evaluar el diagnóstico, sí. Correcto. Si usted evalúa el Ahora, diagnóstico, si por voy supuesto a que sí. evaluar si voy a evaluar el proyecto que se presentó en la unidad 1, eh, es el proyecto entero. Eh, que depende, porque uno genera distintos tipos de evaluaciones y ocupa distintas técnicas, ¿verdad? Como se acuerdan lo que aparecía ahí en ese video, en esta matriz de evaluación, entonces, de alguna forma, las etapas del proyecto se van evaluando de manera diferente con técnicas e instrumentos diferentes. Entonces, podemos apuntar, por ejemplo, fuentes de información distintas en cada uno, ¿ya? Y para eso podemos ir generando, ¿verdad? El análisis, la recolección de la información y el análisis de la información que tribute a cada una de esas fases. ¿Ya? Entonces, dependiendo, y esto es súper importante, dependiendo del objetivo de la evaluación, va a estar asociado el, el qué, ¿verdad? Y el cómo vamos a ocupar. Ahora, en el caso de nosotros y de lo que ustedes diseñaron, ¿verdad? Para la primera evaluación, nosotros alcanzamos a trabajar como con esta parte, esta fase de preintervención. Les hice algunas preguntas sobre el diagnóstico, la parte diagnóstica, ¿verdad? Y con la otra de diseño, que tenía que ver con el tema de los objetivos. Pero en la fase de diagnóstico, ¿verdad? Y en las técnicas que ustedes ahí utilizan, eh, claro, ahí ustedes plantean unas técnicas, pero se pueden ocupar otras. El punto está en cuál sería el objetivo de evaluar el diagnóstico. ¿Qué quiere usted evaluar en el diagnóstico? ¿Quiere evaluar la pertinencia del diagnóstico? ¿Quiere evaluar la participación de la comunidad en el diagnóstico? ¿Quiere evaluar si efectivamente el diagnóstico arrojó las problemáticas que arroja son factibles de realizar, son representativas de la comunidad? Eso es parte de la evaluación, por ejemplo, de seguimiento de un diagnóstico, ¿ya? Entonces, pero eso no quiere decir que no vaya a ser la evaluación final de resultados, ¿verdad? Que apunta al cumplimiento de los objetivos de la intervención o del proyecto y no de la evaluación. No sé si se entiende. Correcto. Sí. Gracias. Súper, de nada. Eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda respecto a esta parte que acabamos de ver? Veo ahí a Carla todavía, Raúl, Cristian, Daniela, Ricardo, Miguel Ángel. Algo que no haya quedado muy claro, que quieran volver a... No, por mi parte está claro, profesora. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Miren, nos quedan técnicamente 10 minutos, 15 minutos, veo como de clase, y no sé si estarán todos los grupos aquí o los representantes de ustedes completos, ¿verdad? Como para hacerles la retroalimentación de la evaluación de la unidad 1. ¿Ya? Entonces, ustedes me dicen, no sé, pues si tienen a su compañero y se quieren quedar ahí y armamos una sala, o le subo nomás, le anexo a la evaluación a donde subieron la evaluación, ¿verdad? La correspondiente retroalimentación o las observaciones. Y me interesa también ahí, les voy a subir el material
también que corresponde y que vamos a empezar a trabajar para la unidad número 3. Y para que me cuenten también en qué situación están, ¿verdad? Si conversaron o no con sus compañeros de grupo y cómo van a, qué han pensado respecto a este producto como eh, alojado o desde el ámbito del aprendizaje y servicio, eh, como en términos de evaluación de la unidad 3. Profesora, ¿el trabajo de la unidad 2 lo Ujú. subimos a plataforma o lo mandamos al correo? A plataforma. Ahí mismo aparece, hay una carpetita que dice evaluación unidad 3, ¿ya? Perdón, unidad 2 en la propia unidad 2. Y ahí lo sube. Perfecto. Está Ya. disponible y ¿Lo abierto ahí subimos, para que ustedes lo vean. lo subimos todos o un solo representante del grupo? No un solo representante del grupo, uno solo. Gracias. No necesitamos más. Profe, ¿Ya? yo Eso. trabajé solo, así que mi grupo Ujú. está completo. Sí, Su grupo está completo. Sí, Carla. Sí, igual los voy a enviar, ¿ya? En todos los casos, ¿ya? A todos. Así que eso. Entonces, si alguien se quiere quedar, eh, yo me quedo un ratito, profe. Cristian, ya. No sé si Carla y Daniela también se quieren quedar y revisar y a lo mejor los proyectamos acá, como avanzando en el caso Yo de también me quiero cada uno de quedar, ustedes. profesora. Ya. Yo Vamos a ver también me a quiénes quedo, alcanzamos. profesora. Ya, Profe, vamos a ver si alcanzamos yo con me voy a todo. retirar. Muchas gracias. Después espero la Ya, réplica. Un Ricardo. abrazo. Ya, Un abrazo, nos compañeros, que vemos, que estén esté muy bien. bien. Chao, chao. Abrazo, chao, Chao, chao. Ricardo, que estés Ya. bien. Partimos entonces con, vamos anotándonos ahí, creo que Raúl fue el primero que solicitó ahí como esta retroalimentación de manera directa. Ya, déjame buscar el... Ahí. Me dijiste que tú trabajaste solo, Raúl. ¿Con quién trabajaste? No, con Franco y con Carla Urbina. Perfecto. Voy a ir abriendo, te pido ahí como autorización. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Porque después algunos compañeros van a revisar la presentación, ¿verdad? Entonces, en una de esas, como ahora vamos a trabajar como, o sea, vamos a trabajar directamente con cada una de las evaluaciones, voy a pausar la grabación.